Muy bien, hoy sí, entonces buenas tardes a todos. Hoy tenemos una clase impartida por la hermana Mar y Piña de México y es cómo ayudo a los menos activos a participar en la obra del Templo de Historia Familiar. Son bienvenidos todos. Hermana Mar, es su tiempo. Gracias, hermano Murphy. Bueno, ando todavía un poco, ronquita y un poquito mal de la garganta, entonces me van a ayudar ustedes con las diapositivas. Déjenme ponerlas, este, un poco más grandes. Espero que ahí puedan ustedes apreciarlas mejor, ¿sí? ¿Sí las pueden ver bien? Sí, hermana. Sí, hermano. Perfecto. Entonces Muy aquí bien, tenemos. hermana. Bien, hermana. Gracias, hermana. Entonces, el tema, como dijo el hermano Murphy, es cómo ayuda, dice, a los menos activos a participar en la obra del templo e historia familiar. Entonces, si tenemos el llamamiento de ser consultores o cualquier otro llamamiento, pero en especial el de ser consultores, vamos a hacer una gran diferencia con lo que vamos a aprender hoy para nuestros llamamientos y para que de esa manera nosotros podamos acoger a todos aquellos hermanos que por alguna razón se han alejado de la iglesia, pero que nosotros a través de nuestra administración, de nuestra amistad, o cuando ellos estén en la capilla, que regresen nuevamente, o ya sea que nosotros los vamos y los visitemos, podamos ayudarles a sentir ese amor. Y una vez que nosotros aprendamos a ayudarles a ellos a sentir amor y gozo por esta obra de historia familiar y por el templo, ellos van a volver a enternecer su corazón para poder regresar nuevamente a esta senda del Señor. Y no solamente es experimentar este gozo aquí, sino que van a saber que sus familias de aquel lado del velo, estas bendiciones se extienden todavía. Entonces, vamos a pasar con esta primera diapositiva. Hermana Irma Morales, ¿quisiera ayudarme con ella? ¿Ya está la hermana Irma? Y si no, el hermano Sí, Eddie. aquí estoy. Ah, ok, Sí, ok. aquí estoy, hermana. Gracias. Pero, a ver, voy. Dice, ¿ha visto que los ojos de alguien se iluminan cuando agregan un antepasado al árbol familiar? ¿Ha sentido el poder del testimonio de alguien que ha realizado la obra del templo por un ser querido fallecido? Estas son algunas de las experiencias más dulces al ayudar a otras personas con la obra del templo y la historia familiar. Hermana Irma, esas dos preguntas, ¿cuál le gustaría a usted ayudarme a responder? ¿Qué experiencias Eh, espirituales ha tenido con respecto a esto? Hermana, fíjese que ahorita que estoy leyendo las preguntas, recientemente, bueno, no recientemente, pero pasó algo que estaba yo precisamente haciendo mi historia familiar y entre los nombres que estaba yo haciendo, me estaba ayudando mi mamá y me dice, mira, toda esta familia son hijos de tu tío bisabuelo, Sí. de tu tío abuelo. Y le dije, ay, le digo, pero todavía hay vivos. Y me dice, sí, todavía tiene hijos que están vivos. Y dice, son mis primas y de hecho todavía viven. Y le digo, ¿cómo me gustaría conocerlas? Y entonces pasó un tiempo y resulta que llegó uno de mis tíos a la casa a visitarme, hermano de mi mamá, y llevaba a esa prima de mi mamá. Cuando yo la vi, la conocí, hermana, y me la presentaron, me dio mucho gusto de verdad verla y conocerla, porque yo dije, ya hicimos, pues hemos estado trabajando con su papá y con sus hermanos. Y yo, hermana, me imaginé así en mi mente, pude pensar que cómo, si este gozo lo tenemos aquí con los vivos, ¿cómo será ese gozo cuando veamos y conozcamos a esos familiares que aquí en la vida no conocen? De veras, hermana, es un sentimiento muy bonito. Yo la abracé, hermana, y ella
como que estaba impactada porque yo tenía tanta emoción de haberla conocido, hermano. Entonces, sí es cierto que, que se cumple la promesa de Malaquías, que él volverá al corazón de los hijos hacia los padres. Yo supongo que ese es el gozo que se sentirá cuando volvamos a ver a nuestros antepasados. Sí es, hermana. Muchísimas gracias por ello. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos alguna experiencia, así como la hermana, ¿sí? El que podamos ver a alguien cómo se ilumina, este, sus ojos, su vida, su amor. Entonces, ese testimonio es el que ustedes pueden compartir con aquellos que por alguna razón no han experimentado todavía este amor. Entonces, vamos a ver cómo estas dulces experiencias van a ayudar a otros a que puedan interesarse más en la obra del templo y la historia familiar. Mm, Déjame, ahí está. Ok. ¿Alguien más que me pudiese ayudar, por favor? Si gusta, yo Yo la puedo, hermano. Está Eh, bien, hermano. yo, Sí, hermano, está bien. dice, por otro lado, la mayoría de nosotros probablemente hemos tenido la experiencia opuesta, opuesta. Mencionamos la historia familiar y vemos que los ojos de las personas se deslumbran o lo vemos o los vemos que se retiraron apresuradamente. ¿Cómo podemos ayudar a cerrar la brecha entre estas dos actitudes? ¿Cómo ayudamos a otras personas a pasar del desinterés o incluso de la resistencia al entusiasmo y al gozo? Aquí hay 5 ideas. Ahorita vamos a ver esas 5 ideas, ¿verdad? Pero de acuerdo a esta pregunta, hermano Eddie, ¿qué experiencias usted ha podido tener cuando podemos ayudar a cerrar esa brecha entre estas dos actitudes? Una positiva y otra que a lo mejor no es tan positiva. Sí, de hecho, ahorita, bueno, me estoy preparando para mañana ir al templo, ya que aquí en Puebla lo tengo como a 1 hora. Ujú. Y el, ¿qué día fue? El jueves pasado tuve la oportunidad de sacar tarjetas por mis antepasados del lado de parte de mi mamá. Y estando en el templo como 2 semanas o un poquito más, pude, pude hacer la obra más bien por mi abuelo, que ya falleció, y pude sentir en mi corazón que él me agradecía. Gracias, hermano. Sí, hermana. Gracias. A veces no. Eh, Sí, hermano. Realmente yo quería compartir Sí, hermana una Cecilia. experiencia que nos invitaron, me invitaron a mí a una noche misional. Entonces a la Sociedad de Socorros le encargaron una clase que se acerca al templo. Entonces me preparé y cuando hablé acerca pregunté una experiencia y una hermana me dijo que cuando fue al templo y iba a hacer la ordenanza por su abuelo, ella estuvo en seguimiento, pero estaba mal el nombre. Entonces ella dijo, hermano, al que estaba al sellador, le dijo que estaba mal escrito el nombre. Y el sellador le había dicho, hermana, no se preocupe que ya el ángel me avisó. Me dijo que allá ya está corregido el nombre. Entonces ella lo contó con una experiencia maravillosa porque ella sintió el espíritu en ese momento, ¿no? Y la experiencia de su familiar, hermana. Ciertamente acá nosotros corregimos, pero allá también. Y los ángeles lo hacen, hermana. Y siempre el Señor está esperando que nosotros hagamos nuestra parte.
pero tanto a veces nos preocupamos, ¿no? Nosotros mismos, pero allá el Señor también tiene los ángeles que hacen eso, hermana. Pero es maravilloso como le pudo hablar al obrero y decirle esto. Y el obrero le dijo, hermano, no se preocupe que ya el Señor y a los ángeles lo corrigió. Hermosa Muchas fue su gracias. experiencia de la hermana. Gracias, hermana. Hermana Mayra González tiene levantada su mano. Sí, gracias por compartir sus experiencias. A mí me encanta escuchar las experiencias y ah, realmente edifican. Yo tengo una experiencia de una hermanita que ella era consultora y todo, pero tenía ciertos sentimientos con respecto a su familia, por parte creo que era de papá, y ella no quería hacer las ordenanzas de ellos, pero entonces la mandó al templo, o sea, aquí mismo al templo de Panamá, y miren que ella tuvo una experiencia muy bonita porque ella pensó que no iba a hacer las ordenanzas, que ella no le iba a hacer, sino que ella la dejó en el templo para que otra persona lo hiciera. Pero para su sorpresa, ella fue que una semana después ah, al estar en iniciatoria, ella lee el nombre de la persona y ve que tiene también el nombre de ella, la tarjeta, ¿no? Ella al principio estaba pensando no hacerla, pero decidió hacer el recorrido. Cuando ella terminó, sintió el agradecimiento de esa persona y allí ella cambió su corazón con respecto a su familia por parte de papá. Y ella después quiso hacer ordenanzas y sintió en su corazón que había perdonado lo que había pasado tal vez hace rato. Ella llorando me contó eso porque este, esa experiencia tan bonita que yo considero que es muy edificante y nos ayuda a que la verdad que nosotros a veces pensamos que no queremos hacer ordenanzas por algún familiar porque nos peleamos o porque tenemos ciertas diferencias o porque era de otra religión o quién sabe qué, pero al hacer las ordenanzas por ellos podemos sentir, cuando ellos van al otro lado del velo, es diferente, esos sentimientos de diferencia o eso ya no lo tienen. Y nosotros somos aquí en la tierra que tenemos esos sentimientos como que tal vez un poco de orgullo, de sentimiento por algunos seres que fueron familiares que tuvimos algún inconveniente con ellos, pero ellos están bien agradecidos cuando hacemos esas ordenanzas. Quería compartir esta experiencia que yo sé que a muchos también les puede ayudar. Gracias, hermana González. De hecho, agradezco a cada uno sus experiencias espirituales porque son únicas, son especiales. Y como bien decía la hermana González, pues tenemos que ayudar a los demás, a pesar de que no puedan mostrar mucho interés o incluso un poco la resistencia al sentir el gozo o el entusiasmo de hacer esta obra familiar. Pero una vez que nosotros ayudamos en este camino, pues ellos pueden cambiar su corazón. Y vamos a ver 5 pausas, ¿verdad? Que al menos aquí, yo les voy a compartir el link al final de la clase. Ahí está el link y ahí ustedes pueden también, este, si yo no lo agregué, lo voy a agregar y se los compartiré en el PDF para que ustedes puedan visualizar y leerlo una y otra vez este mensaje, ¿sí? Que se encuentra en la página de FamilyShare. Entonces, nosotros como consultores tenemos que ayudarles a ellos a tener esas experiencias como las que nosotros tenemos. Lógico, cada quien va a ser única, va a ser especial, porque somos hijos especiales de nuestro Padre Celestial. Entonces, déjenme, ah, ahí está. Entonces, la primera sería esta.
¿Alguien me quiere ayudar con esta diapositiva? Yo le ayudo aquí, hermana. Gracias, hermana. Recuerde que la historia familiar es una obra espiritual. La oración juega un papel clave. Al buscar personas que le ayuden, pida al Señor que le guíe a aquellos que estén preparados. Enseñar a otros a hacer historia familiar es muy parecido a compartir el Evangelio. También puede orar para que los corazones se ablanden, para que las personas quieran hacer su historia familiar. El Espíritu también juega un papel clave. Ore para que el Espíritu le guíe mientras prepara un plan de lecciones personalizadas. Y aunque se reúna con aquellos a quienes ayudan, siga al Espíritu y anime a las personas a las que ayuda a hacer lo mismo. Enfocarse en el Espíritu hace que las dudas y los temores se desvanezcan. También hace que confiemos menos en nuestra propia sabiduría. El Espíritu hace toda la diferencia en la historia familiar. ¿Qué, hermana Solecito? ¿Qué puede aprender en cuanto a este primer paso para poder recordar qué podemos hacer en la historia familiar? Fíjese, hermana, de que a mí me han pasado unas cosas con historia familiar impresionantes, porque yo al principio estaba muy atascada en buscar en la genealogía por el lado de mi papá. Y recuerdo que me fui porque antes yo soy de Nicaragua, pero vivo aquí en Guatemala. Entonces me fui estaba como media hora de mi casa y recuerdo que estaba la hermana Betty Castro. Entonces, pero antes de yo llegar y irme en bus media hora a hacer la genealogía, recuerdo que hice una oración. Mira, hermana, yo no me recuerdo qué dije, solo me recuerdo el espíritu que yo sentí en ese momento. Cuando yo llego a que me ayuden, ahí estaba la hermana Betty Castro. Y la hermana, mira, hermana, es que ¿tiene alguna idea? Sí, hermana, es increíble. La hermana Betty supo exactamente dónde buscar y aún pude encontrar un montón de mis antepasados. Y cuando uno se deja guiar por el espíritu, es increíble. El Señor lo guía. Es cierto, el espíritu de Elías está ahí. Estaba en el templo, les voy a contar una historia. Estaba yo en el templo y estaba una hermanita que siempre llega todos los miércoles al templo, lleva sus tarjetas y todo. Entonces, cuando estábamos haciendo la ordenanza de iniciatoria, yo sentí bien fuerte el espíritu cuando pronuncié el nombre de la hermana. Y la hermana y yo nos pusimos a llorar. Fue impresionante, hermana. Y entonces, al final, cuando salí, me dijo, hermana, fíjese que ella era una prima hermana de mi mamá. Ella nunca quiso escuchar el evangelio, pero yo sabía y tenía fe de que ella iba a aceptar en el mundo los espíritus. Y yo antes de entrar al templo, yo le pedí al Señor que me confirmara que ella estaba lista. Y lo sentimos las dos. Yo siempre me emociono. Pero le cuento que es cierto, el Espíritu guía cuando nosotros estamos orando, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos ayude para nuestros antepasados que nos han amado, que nos han querido, aunque nosotros tampoco los hayamos conocido. Se siente cuando ellos ya están listos. Sí. Gracias, hermana Solecito. Entonces, por eso dice que enseñar a otros a hacer la historia familiar es muy parecido a compartir el evangelio. Entonces, por eso la academia se llama obra misional, haciendo historia familiar. Entonces, podemos ayudar a la obra misional también a que puedan llegar a aquellos hermanos que están visitando, aquellos los misioneros de barrio, misioneros de servicio, misioneros de enseñanza, ¿sí? Y aún nosotros mismos seguimos siendo misioneros, ¿sí? Es bien importante que la oración pueda salir de nuestro corazón y dejar que el Espíritu sea quien guíe,
hacia la persona que necesite, que ya está lista para esta obra. Por eso dice, es una obra espiritual. El Espíritu siempre nos va a guiar. Entonces, todo temor, toda duda de que ustedes digan, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo me voy a acercar a esa persona si no la conozco? No tengan miedo de hacerlo. Esta es una obra de amor y ustedes deben de enfocarse a que el Espíritu va a disipar esas dudas en su momento. Así como lo hizo con Nefi, iba con una misión de traer las planchas y la genealogía de su padre sin saber qué hacer de antemano, pero después de 3 intentos, ¿verdad? 2 intentos anteriores. Y después iba, dice, guiado por el Espíritu. El Señor también nos puede guiar a nosotros a través del Espíritu y que puedan desvanecer todo eso. Confiemos en lo que el Espíritu nos guíe. Y dice, y no nos guiemos por nuestra propia prudencia. Es una escritura. Déjame pasar al siguiente. Dice la segunda diapositiva. ¿Alguien más me ayuda, por favor? Aquí vamos a ver Personalice la una experiencia. historia. Ay, perdón. Gracias, hermana. Gracias. ¿Sí empiezo? Sí, hermana. Gracias. Ok. Personalice la experiencia. Antes de reunirse con la gente, conozca sus metas. Se sorprenderá. Adapte su plan de lecciones para cumplir con sus objetivos. Enseña a las personas a su nivel y de una manera que sea interesante para ellos. Mantenga las lecciones cortas para que las personas no se sientan abrumadas. John, un consumado investigador holandés, preparó cuidadosamente un plan de lecciones para su propia reunión con Jason. A continuación pidió a otro ayudante que lo revisara. Sus perspicaces comentarios llevaron a John a alterar su plan original, que se centraba principalmente en las habilidades de investigación y la traducción. El nuevo plan se centró en ayudar a Jason a comprender el contexto de la vida de sus antepasados. También incluía historias para ayudar a Jason a conectarse con sus antepasados. Cuando John y Jason se conocieron, ambos sintieron el espíritu. Mientras hablaban de la familia de Jason, escuchar historias de sus antepasados tocó el corazón de Jason y aumentó su deseo de hacer la obra del templo. Antes de que terminara su reunión, había agregado nombres al árbol familiar e ingresó tarjetas del templo para ellos. Eso. Ok. Gracias, hermana Irma. ¿Qué nos puede contar en cuanto a esto que acaba de llegar? Dice, personalice la experiencia. ¿Cómo podríamos personalizar esa experiencia para los, in- los inactivos? Es bien importante, hermana Mar, porque como consultores, bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros somos consultores de esta casa. Entonces solo se nos dice, queremos que vengan y, por ejemplo, capaciten a los jóvenes. Y nosotros, ¿verdad? Nos armamos rápido nuestro plan y a veces no nos dan mucha información. Y bueno, llegamos y nos dicen, ah, es que ellos ya saben esto, saben lo otro. Entonces, bueno, hay que darle un giro. Y también esto que leían de según las edades. O sea, es muy importante ser accesible. Recuerdo que en una de las capacitaciones llevábamos así nuestro planito y los jóvenes como que tardaron en llegar. Entonces, una de las hermanas, me parece que era la presidenta de la Sociedad de Socorro, ella asistió porque le gusta mucho la historia familiar. Y bueno, tenemos un poco de amistad ahí. Entonces me dice, oiga, hermana, fíjese que tengo a mi bisabuelo que no lo encuentro y he hecho mucha búsqueda y no lo encuentro. Y, y esto de que vamos guiados por el espíritu, la verdad es muy cierto porque no sé en qué momento, y bueno, sí, porque lo he aprendido aquí en los talleres, le dije, ¿y ya buscó en Ancestry? Y me dijo, ay, no, no he buscado.
Y bueno, empezaron a llegar los jóvenes, pues les fuimos preguntando sus inquietudes, porque sí tardaron en llegar. Y antes de terminar la actividad, la hermana se acercó a mí y estaba feliz. Y me dijo, pude encontrar a mi abuelo. Y no solo eso, llevo varios nombres más. Y la verdad es que, pues es una hermana de la estaca, le aprecio, pero pude sentir esa emoción que habla su clase y las hermanas de poder, pues sentir su alegría de ella, porque dice que ya tenía mucho tiempo buscándolo y no es un apellido muy común. Entonces ella iba feliz y la verdad esa capacitación fue de mucha satisfacción porque a pesar de que los jóvenes no llegaban, al final tuvimos alrededor de 25 jóvenes y un poco más el número con los líderes, pero todos se fueron muy contentos y bueno, pues nosotros más, porque es importante no ser cuadrados y decir, no, pues esta es mi capacitación y esto es lo que voy a dar y después regreso a las preguntas o a la inquietud que ustedes tengan. Quizá no sabemos todo, pero si nos dejamos guiar por el espíritu, nos va a decir por dónde y qué decir, cómo hacerlo, pero sí es importante que nos preparemos. Gracias, Así. hermana. Gracias, hermana Irma, por su experiencia. Entonces, si se dan cuenta, personalizar la experiencia. Así como Jason tuvo que cambiar. A veces vamos a tener que ajustar hasta las lecciones que vamos a dar. Lo que teníamos planeado a lo mejor no iba a ir exactamente igual. Vamos a tener que hacer ajustes. Les voy a compartir aquí un pequeño video. Les voy a dejar de compartir eso y déjenme compartir acá. Ay, ¿lo ves? Ay, espérame. No me dejas salir. Ahí estás. Ok. Mm, Aquí está. Dice aquí en la biblioteca de la iglesia, ustedes van a poder encontrar esta página y vienen algunos consejos. Aquí dice, para consultores de historia familiar, enseña a las personas y no lecciones. Y eso habla en cuanto al punto de preparar las lecciones de una manera personalizada y para que tomen sus notas. Meta es la conversión, igual a un misionero que enseña a las personas, no las lecciones. Él es un conducto para que el Espíritu les ayude a descubrir para tocar sus corazones y de ese modo se conviertan. Hermano y hermana Quispe, gracias por reunirse conmigo hoy. No vaya con una agenda preconcebida de cuánto va a hacer o hasta dónde va a llegar. Sea flexible y adáptese a sus necesidades. No sé por dónde empezar con la historia familiar. Mi mamá, mis hermanas, tías y tíos han hecho tanto que no tengo idea de qué se necesita hacer. Podemos ingresar y explorar juntos para ver lo que está ahí y ver hacia dónde nos lleva el espíritu. Para lograr el éxito como consultor de historia familiar, necesita prepararse de dos maneras sencillas. Hermana Mar, ya no le escuchamos. Cerró el micrófono, hermana Mar. Tener. Bien está. No A sé ver, si ya lo sabía. perdón, ¿ya no escuchaba? ¿No? Pero ahorita No, que lo dio play, sí, Bueno, nuevamente. entonces aquí lo voy a ahí, poner. ahí. Ahí lo voy a Gracias. poner. Sí, disculpe. Necesita prepararse de dos maneras sencillas. La primera consiste en orar antes de reunirse con la persona o la familia. La segunda es obtener el número de acceso del ayudante de la persona en Family Search para poder ir y ver el árbol. Antes de ayudar al hermano y la hermana Morrison, pude ir y ver el árbol. Así que cuando me reuní con ellos, ya sabía de las experiencias de éxito que podían tener. Bien, no sé si ya lo sabía. El presidente Wilford Woodruff. No sabía que era el presidente Woodruff.
Estaba en mi línea directa. Sí, ¿verdad? Pregunte lo que desean lograr y lo que quieren hacer y deje que lo hagan. Deje que lo intenten, que actúen. Hermano Quispe, ¿qué le gustaría intentar? Mi hermano falleció. Mi madre no recordaba la fecha exacta. Ella logró obtener mucha de esa información. Realmente sería fantástico sellarlo a sus padres. Ellos querían lograr cosas específicas, así que puedo enseñarle sobre las herramientas y los recursos de ayuda disponibles y cómo investigar en una región en particular. Él nos ha dicho que viene a ayudarnos a hacer lo que deseamos hacer. Se convirtió más en una experiencia espiritual para mí. Lane y yo encontramos juntos a nuestro antepasado. Supimos que había sido herrero. Tenía la patente de un asadón de arado. Céntrense en los relatos y la historia familiar de la persona a quien ayuda. No hable de su propia experiencia. Para mí, saber la historia de las personas que estoy buscando aumenta lo que siento por ellos. Es más que un nombre y una fecha. Es mi antepasado. Hermano Guillermo Salazar, ¿qué nos puede compartir de acuerdo a lo que hemos visto en este pequeño video? ¿Cómo podemos ayudarlos? Sí, estaba recordando ahora, me he comprado algunos libros del presidente Nelson y en alguno de ellos él dice, la información invita a la revelación. Entonces, poder tener información antes de es bien importante. Me gustó bastante que él ya había revisado el árbol antes de, y eso pudo tener ya como un bosquejo de cómo le podía ayudar a la familia. Entonces, tener información va a invitar a la revelación. Entonces, tener información de la familia, que tienen, revisar. Yo soy el obispo de acá en un barrio y entonces cuando invitan a los miembros nuevos que los invitamos, yo le digo a mi secretario, asegúrese que tenga su ID, que tenga su usuario, que tenga, si no de pronto no lo tiene, vaya y una vez teniendo la información del número de cédula de miembro. Entonces la Ujú. información ayuda a invita a la revelación. Así es. Muchísimas gracias, hermano. Entonces, podemos darnos cuenta que cada experiencia es única. Dice, seguimos siendo misioneros cada uno de nosotros. Cuando vamos a visitar, esa información ya tenemos que llevarla e ir viendo que ellos también lo hagan, ver cuáles son sus objetivos de ellos, o sea, estar interesados en lo que realmente ellos quieren buscar y dejarlos que ellos lo hagan por sí mismos también. ¿Alguien levantó la mano? Hermano Sofoifa. Sí, hermana. Es tan Ah, importante porque nosotros, lo que usted mencionaba, porque nosotros como consultores a veces nos gana la ansiedad por sí. ayudarles y no les dejamos vivir la experiencia, ¿verdad? Casi que les Sí. decimos, deme el mouse y dígame, yo quiero ayudarle, pero es parte de la experiencia que él ingrese el nombre, que él se equivoque, que él borre, y nosotros tener esa paciencia con él. Porque a veces, decía Así ella, es. hay que poner una cita y pues respetar esa cita, ¿verdad? Y vamos Ah, en sincronía completamente. Muchísimas gracias. Hermano Murphy, ¿podría ayudarnos con esta tercera idea, por favor? con Este gusto, principio, más bien dicho. con Ujú. gusto. Dice, concéntrese en las experiencias de descubrimiento. Hacer un descubrimiento de historia familiar puede conectar poderosamente a las personas con sus antepasados. También les ayuda a sentir gozo al hacer la obra del templo de sus antepasados. Jill estaba sirviendo como directora del Centro de Historia Familiar cuando fue contactada por un miembro de su estaca, el hermano Westwood. Se sintió impresionado al pedir ayuda para encontrar un nombre para una próxima caminata pionera. Al mismo tiempo, dudaba de que Jill encontrara algo porque su árbol estaba lleno. Antes de que Jill comenzara a buscar, hizo una oración sincera pidiendo que la llevaran a alguien que quisiera las bendiciones del templo. Poco después, fue llevada a una familia a la que le faltaba una hija en el árbol familiar. Buscando en línea, localizó la lápida de la niña desaparecida, una niña llamada Winnie. Luego buscó en el periódico local y encontró un hermoso poema conmemorativo escrito por el afligido padre de Winnie.
Cuando Jill se reunió con el hermano Westwood, ella lo guió a través de la misma experiencia de descubrimiento que había tenido al encontrar a esta hija desaparecida, y luego su lápida y poema. El hermano Westwood estaba profundamente conmovido. Juntos pudieron agregar a Winnie al árbol familiar para que pudiera ser sellada a sus padres. Más tarde, el hermano Westwood compartió sus sentimientos acerca de esta experiencia de descubrimiento. Lo que está indeleblemente impregnado en mi corazón es el recuerdo del espíritu que sentí el día que nos conocimos en la biblioteca de historia familiar para que Jill pudiera mostrarme cómo encontró a Winnie y cómo imprimir una tarjeta para que pudiera sellarla a sus padres. Mientras revisábamos varios sitios web y recursos, sentí que estaba conociendo a mis antepasados y mi corazón se estaba volviendo hacia ellos. Bien, hermano Murphy, usted mismo, que puede aprender de esto, de poder a nosotros concentrarnos en experiencias cuando hacemos estos descubrimientos. A mí me encanta porque se dieron cuenta que Jill se preparó, ¿verdad? Empezó a ver el árbol del hermano y encontró que faltaba algo y ella empezó a investigar. Yo no dudo que el Señor la guió para encontrar a esa persona específicamente que iba a tocar el corazón del hermano Westwood. Y esa fue la razón por la cual cuando se reúnen y los dos llegan a tener, entonces se une esa experiencia espiritual que pudieron tener los dos. Ya no solo es del hermano, ¿verdad?, al que nosotros estamos ayudando, sino que también podemos experimentar ese gozo de ese descubrimiento familiar. Esa Entonces, guía divina que a veces viene. exactamente. Y como dijimos, por eso dice al principio, el primer principio dice, oren. Dicen, y si hay dudas, si hay miedos, el Espíritu las va a disipar. Entonces, esa experiencia fue especial para ambos. Así también puede ser para nosotros también cuando ayudamos a alguien más. Esa experiencia realmente es un gozo que a veces no hay palabras de cómo describirlas. Y entonces nuestro corazón se enternece para continuar con esta obra. Entonces, cuando ellos tienen ese sentimiento, créanmelo, que ya no se alejan de la iglesia. Ellos regresan y ese mismo gozo, ese mismo amor, lo siguen transmitiendo a alguien más. En mi experiencia, he podido ayudar a algunos hermanos y había un hermano en especial, ya grande, y él le cuesta mucho escuchar y ver, y aún así, pero tenía una memoria extraordinaria para sus datos y todo. Entonces le ayudamos a poder ingresar todos esos datos que él necesitaba. Habló con México para poder, como decía el hermano Salazar, pues tenemos que tener la información para esa revelación. Él buscó todos esos a través del teléfono, le pusimos altavoz, le pusimos algunos aparatos un poquito más altos para que él pudiera escuchar bien la información. Y cuando fue la primera vez al templo, fue un gozo que no solamente lo experimentó, sino todos los que estábamos ahí, estábamos gozosos con él de que él estaba haciendo sus propias ordenanzas. Y los cielos se abrieron. Una experiencia única y especial que él tuvo, pero que también pudo experimentar por sí mismo. ¿Sí? Hoy por hoy, pues no está en nuestro barrio porque cambió de dirección, ¿verdad?, por su salud. Pero sé que el Señor, donde quiera que él esté, le va a ayudar a continuar con esta obra. Él regresó y regresó haciendo historia familiar a la iglesia. ¿Sí? Por muchos años él se había alejado. Y cada vez que llegaba el domingo, él se sentaba a mi lado junto con mis hijas, porque mi esposo pues estaba allá arriba, era parte del obispado, y entonces todos se nos quedaban viendo y yo dije, "Sí, bueno, usted siéntese", sin saber que había caído en unas buenas manos, ¿verdad? Porque yo amo la historia familiar, y él iba puntual, me decía, a las 4, hermana, la espero en la capilla. Y una ocasión llegué como 2 minutos tarde y el hermano estaba sentado allá afuera de la capilla esperando a que yo estuviera ahí para hacer su historia familiar. Entonces, es un gozo el poder crear estas experiencias para ellos, pero que también nosotros podemos experimentar.
Entonces, ¿alguien más me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Sí, hermano Guillermo. Ok. Cuarto, guíe, pero no tome el control. Cuando ayudamos a otros con la historia familiar, a veces nos sentimos tentados a hacer demasiado por ellos. Por ejemplo, podríamos agregar nombres y fuentes al árbol familiar en lugar de dejar que otros aprendan haciendo el trabajo por ellos mismos. O si no hacen algo lo suficientemente rápido en la computadora, podríamos tomar el ratón y hacerlo por ellos. Lola pidió ayuda a un consultor, solo para que él se hiciera cargo e hiciera todo. Pasó rápidamente de una pantalla a otra y ella no pudo saber qué estaba haciendo ni por qué. Después se dio cuenta de que no había aprendido nada que la ayudara a progresar en su trabajo de historia familiar. Enseñamos de manera más efectiva cuando ayudamos a otros a ganar experiencia y confianza para que puedan encontrar sus propios nombres de familiares. Puede tomar tiempo y paciencia, pero es más probable que las personas sientan alegría en el trabajo de historia familiar cuando son participantes y no solo espectadores. Así ¿Qué nos es. puede decir con eso, hermano? No, pues ahí lo está diciendo todo prácticamente, pero en el barrio yo hice una práctica, una oportunidad con algunos jóvenes, pues yo soy encargado de los jóvenes más que todo. Mm. Y les dije, vamos a abrir participa, después de que terminaron las reuniones, ¿no? Y les dije, vamos a probar, y entonces cada uno tenía ahí en su celular, participa y comenzaron a practicar con el tema de nombres. Y entonces los jóvenes eran impresionados porque ellos mismos estaban haciendo la tarea, o sea, no era que usted hágame la tarea, sino que cada uno lo hacía. Y es muy chévere cuando cada persona se convierte no solo en ser un espectador, sino que comienza a actuar como tal. Y eso al final de cuentas es el gozo, ¿no? Poder encontrar uno mismo las... Y a veces no es fácil, ¿no? A veces no es fácil porque queremos, como decía el hermano, hacer la tarea a otros, pero no hay que dejar que ellos mismos aprendan. Así es, hermano. Entonces, vamos a ver este video. Gracias, hermano Salazar. Tiene que volver a empezar eso. Ahí está. Consultor de historia familiar, anímelos a actuar por fe. No encontramos nada, pero van en buen camino. No tengan miedo de hacer una oración antes de empezar a trabajar en su historia familiar. Creo firmemente que cuando llamamos y pedimos, algo sucede. Como consultor, véase como alguien que edifica la fe y no solo que enseña lecciones. A veces lo mejor que puede enseñarles es a seguir el espíritu y a buscar guía. Recuerde que se trata de su historia familiar y que tienen derecho a recibir revelación. Nancy Redmond se casó cerca de 1806 en Carolina del Sur. Al menos tengo el condado en que él se casó. Al ayudar a los hermanos Morrison, las acciones que le di a él fue investigar en qué lugar de Carolina del Sur vivieron sus antepasados. Le di la oportunidad de actuar y de buscar. Creo firmemente que al hacerlo y al actuar es cuando se edifica la fe, es cuando el corazón se vuelve y se tiene un compromiso firme de hacer la historia familiar. Puede adjuntar cualquiera de estos documentos, fotografías o imágenes y conectarlos a la persona en el árbol familiar. ¿Cómo se hace eso? Vamos a intentarlo. Permita que lo haga. Diga, vamos a probar y averiguar. No les quite la oportunidad de descubrir. Se trata de su historia familiar. Es su oportunidad de que su corazón se vuelva y actúe. Aquí están sus huellas digitales. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender con estas ayudas de actuar por fe? ¿Alguien que quisiera compartir sus...
Hermana Edna levantó la mano. Ah, gracias. Sí, hermana Edna. Gracias, hermana Mar. Pues precisamente de lo que se viene hablando anteriormente, de no hacer nosotros todo, ¿no? Que a veces nos desesperamos. A ver, hermano, yo lo hago. Y ese es el consejo número 4 que está dando. Ahí nos ilustra que el hermano les dejó tarea a la familia, que investigaran, porque descubrieron que eran de Carolina del Norte, si no mal recuerdo, y entonces se ve que él toma el teléfono y llama, y junto con su hijito, o sea, juntos la familia trabajan. Y ese es el consejo 4, que dejemos que ellos trabajen por sí mismos, que ellos busquen el espíritu, la guía del espíritu, y entonces procedan. Ujú. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos actuar con fe al ayudar a cada uno de ellos. Sí, entonces ya tenemos estas pequeñas pausas, ya con este video pues les ayuda a tener una mejor visión de lo que ustedes pueden ayudar en la obra misional haciendo historia familiar. Entonces es maravilloso ver cómo el Señor puede darnos estas herramientas, esta revelación, para que nosotros podamos ayudar a quienes necesitan de nosotros. Ellos necesitan ese amor y esa fe. Y es una de las mejores maneras. Pueden ponerlas en práctica, tal y como viene aquí en estos pequeños 5 principios, o también recibir la revelación que el Señor les va a dar de acuerdo a cada familia que ustedes visiten. Vamos Hermana a ver Mar, el obispo Salazar ¿Mande? levantó la mano. Ok, Ah, sí, sí, muchas gracias. Solamente era un pequeño comentario y ya, pues la semana pasada en el Sígueme, hay una escritora que me fascinó que dice que recibían revelación tras revelación y conocimiento tras conocimiento. así es. Así es lo mismo con historia familiar, ¿no? A veces no todo va a llegar de una, es decir, esto tiene un proceso, revelación tras revelación, entonces se les deja tareas aquí y allá. A veces, quizás por la inmediatez que queremos tener toda la información, algunas veces ocurre y bueno, bien, sale bien, pero algunas ocasiones hay que tener un poquito de paciencia, hay que ir revelación tras revelación, o sea, y a poquitos irle haciendo. Así es. Entonces, el Señor ha hecho esa promesa y de hecho eso fue parte del estudio de esta semana del Ven Sígueme. Y bueno, tenemos que solamente ponerlas en práctica en nuestra propia vida para poder experimentar estas experiencias espirituales. Y como lo hemos visto, no solamente ellos se van a edificar, no solamente ellos van a recibir la revelación para ellos, para su familia, para esta historia de familiar, sino también nosotros podemos hacerlo. Vamos a ir con el 5.º principio. ¿Alguien más que me quisiese ayudar con ese 5.º principio? Gracias, hermano Salazar. Por ahí, Yo Adrián. nuevamente, no, qué A pena. ver, bueno, sí, hermano, a ver, usted léalo con toda la No, es confianza. que ya he hablado mucho, me da pena. No, hermano, la clase es de ustedes. Este, es- no pasa nada, ¿no? Puede, leer el 5.º. Bueno, dice, quinto, haga hincapié en ambas mitades de la bendición. En un discurso de la Conferencia General de abril del 2017, el presidente Henry B. Eyring enseñó, al seguir las impresiones para aprender sobre su historia familiar, puede descubrir que un pariente lejano comparte algunos de sus rasgos faciales, su interés en los libros, su talento para cantar. Esto podría ser muy interesante e incluso perspicaz, pero si su trabajo se detiene allí, sentirá que falta algo. Esto se debe a que reunir y unir a la familia de Dios requiere algo más que sentimientos cálidos. Requiere convenios sagrados hechos en relación con las ordenanzas del sacerdocio. Así como el bautismo no está completo sin la confirmación, la obra de historia familiar no está completo sin las ordenanzas del templo. El mayor gozo nos llega a nosotros y a nuestra familia por medio de los convenios sagrados disponibles en el templo. A medida que las personas experimenten el gozo de la obra del templo y de historia familiar, su testimonio se fortalecerá. Sentirán un mayor deseo de hacer de la obra del templo y historia familiar una prioridad en sus vidas. Al hacerlo, ayudarán a reunir a la familia de Dios y traerán bendiciones indecibles a sus familias a ambos lados del velo. Bueno, Wow. ¿qué me puede comentar, hermano Guillermo?
ya que estamos Sí, aquí. me acordé de algo que ocurrió, muy parecido a la historia. Una hermana de mi barrio, revisando tema de historia familiar, se dio cuenta de unos registros que la letra de ella era exactamente idéntica a una bisabuela, por ahí, una familiar muy lejana. Entonces ella quedó impactada, ella dijo, es que esta es mi letra, y comenzamos a hablar, y verdad, estamos en la capilla y comenzamos a revisar, era idéntica. Pero entonces mi esposa dijo algo que me pareció muy interesante, y fue, ¿qué ordenanza le falta a esa o sea, a esa hermana por allá tan lejana suya? ¿Qué ordenanza le falta? Porque si bien es cierto que los rasgos es bonito, que la letra, pero los convenios son los que al final de cuentas nos van a exaltar, o sea, es, lo que más importa en todo, en todo lo que nosotros hacemos en la iglesia. Entonces, como revisar qué convenios le falta a esa persona es como lo más importante. No está de más chévere de que los rasgos, de que la letra, de que todo eso es importante, pero qué convenios le faltan a esa persona para que se pueda exaltar. Hay un himno que me fascina mucho que dice las familias pueden ser eternas. Y yo siempre digo, las familias pueden. El himno no dice las familias son eternas, sino pueden ser porque pueden llegar a ser, porque hay que hacer cosas para llegar a hacerlo. Y las cosas son los convenios. Así es, hermano Salazar. Sí, por eso dice pueden. ¿Por qué? Porque las bendiciones están para todos. Eh, todos somos hijos de nuestro Padre Celestial, pero las bendiciones más especiales, esas solamente están reservadas para aquellos que perseveran hasta el fin y que no es un camino tan fácil, porque aun cuando estemos ahí, todavía tenemos que esperar a que el Señor nos diga si realmente hemos ganado ese galardón. Pero mientras, en esta tierra tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para poder alcanzarlo. Entonces, a mí me encantó mucho esa frase de que así como el bautismo no está completo con la confirmación, tampoco la obra de historia familiar no está completa sin esas ordenanzas del templo, ¿sí? Y para que se lleven a efecto, pues debe existir el sacerdocio para poder llevarse a cabo. Hermano Robert Lance, tiene levantada su mano. Sí, buenas noches. En esta clase con estos testimonios me está haciendo recordar, porque yo a veces soy consultor de historia familiar en el templo, en uno de los templos de acá en Lima, Perú, y con cierta regularidad llegan personas no miembros investigando sus antepasados con otros fines, pues con un propósito de cambiar de nacionalidad o reclamar alguna herencia. Y aún así, cuando ellos no son miembros, ellos llegan a sentir, y me lo han dicho, me lo han testificado, eh, han llegado a sentir el espíritu de Elías. Una señora me dijo, ¿y qué se habrá sentido emigrar desde Italia? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué comería? ¿Qué trabajarían? Así, es una experiencia muy bella. Y obviamente estas personas de, de 6 o 7, he visto a 2 que estaban investigando la iglesia posteriormente, que estaban asistiendo a la capilla. Y así vemos cómo la obra de historia familiar los está trayendo también al templo a hacer convenio, a los vivos. Gracias. Gracias, hermano Robert. Entonces, tenemos muchas oportunidades de poder enseñar. El Señor está abriendo todos estos caminos para que nosotros podamos ser ese instrumento en sus manos para que esta obra siga continuando. Recuerden, la obra es del Señor. Con o sin nosotros, el Señor se va a hacer que esto funcione. Entonces, yo siempre he dicho, yo prefiero que mejor estar yo ahí y no estar fuera de ahí. Entonces, yo quiero seguir recibiendo esas bendiciones y sentir ese gozo, como leíamos al principio en la diapositiva. Vamos a ver cómo los ojos se iluminan de los demás, pero también vamos a ver cómo algunos se retroceden porque no saben cómo empezar. Pero ya aprendimos 5 principios que podemos empezar a aplicar a nuestra vida personal y ir con nuestros amigos. Y aun cuando no los conozcamos, bueno, recuerden que somos misioneros. Los misioneros también vienen de otras partes y no nos conocen y ya nos aman. Entonces, así amemos también a ellos porque el Padre Celestial nos ama a nosotros también. Entonces,
Aquí hay algunas cosas como tipo resumen, todas son, tienen sus propias ligas, este, y bueno, recuerden solamente esto como un pequeño resumen. Empiecen con pequeñas actividades, hagan uso de todos los recursos online, consideren crear un árbol de recuerdos o un sitio web familiar. Son pequeñas recomendaciones, aparte que ustedes pueden hacer para seguir ayudando a los demás. Ofrece apoyo y guía, celebra los logros y los momentos especiales de ellos. Eso es algo muy especial y a veces nos podemos llegar a olvidar de eso. Y ellos lo van a mantener siempre como una gran experiencia y recordarán esa ayuda que en algún momento alguien les dio y que a su vez también ellos pueden dar a alguien más. Entonces, recuerden también que la historia familiar, dice, es una obra espiritual y ora para que los corazones se ablanden. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta mucho el libro de Mormón porque me ayuda a recordar que así como Nefi oraba para que su corazón se enterneciera con todo lo que su padre le enseñaba, ¿sí? Y que él sabía que eran importantes llevar esos anales porque necesitaban saber su genealogía, necesitaban saber que realmente que sus antepasados también eran importantes para ellos en ese viaje. Entonces, en este viaje de la tierra, pues también ellos son importantes y a lo mejor no los conocimos, pero vamos a ir descubriendo muchas cosas emocionantes de ellos. Yo decía, ¿por qué me gusta mucho la música? ¿Por qué me gusta los himnos? ¿Por qué me gusta todo eso? Y en la misión yo aprendí a tener una buena voz. Y ahorita ya no tengo tan buena voz, pero pude deleitarme con los himnos porque tenía compañeras que eran pianistas, que sabían eso. Y hace algunas semanas atrás, o como un mes, yo creo, como un mes o algo así, aproximadamente, encontré una partida de uno de mis tatarabuelos y y ahí, así como el hermano en el video, encontró una parte donde él decía, ay, ahora sé que es herrero. Bueno, yo supe que él era artista y yo dije, ahora ya sé por qué me causó tanta emoción. Fueron, por eso les digo, cada experiencia es única y solamente uno sabe cómo puede uno sentirse cuando uno encuentra esos registros y puede saber qué fueron ellos y qué era lo que les gustaba, qué hacían para trabajar y sostener a su familia. Mi abuelo también era músico y él tocaba la marimba. Entonces, para mí, la música es algo especial y yo pude saber que eso venía de generaciones y que mis hijas, las dos les encanta la música. Yo desde que era muy, muy joven, siempre me encantó estar en los coros, ¿sí? Y mis hijas, sin que yo les dijera, ellas estaban en los coros también y les gusta. Hermana Romina Presuel tiene levantadita su mano. Sí, gracias hermana por su experiencia. Tengo algo como en comentarios sobre algo que nos ayuda en la historia familiar es darle honor a esas vidas que no tuvieron la oportunidad de, después de conocer el evangelio, pero es darle valor a esas vidas que quizás o sea, muchos creen que el éxito es ser reconocido como, no sé, actores, personas que revolucionan las historias, ¿no? También estas pequeñas historias que nos representan a nosotros, es muy importante darle vida a nuestros antepasados mediante las obras, pero sobre todo recordándolos. Parte de ello usted como honró a su familia y nosotros lo podemos hacer, fue reconociendo sus dones y sus talentos que venían por herencia, porque eso es lo que hace la historia familiar, nos une y nos reconoce en cada uno de los talentos que tenemos, así como también nuestros talentos, nuestras mismas debilidades. Y algo que también tenemos que reconocer en la historia familiar es que muchas veces nuestros antepasados cometieron ciertos errores que son curiosamente detalles nuestros que padecen, ¿no? Como en mi familia en su momento, mi abuelo era como un hombre muy, muy colérico.
una persona que se va de amor por la emoción, por el enojo y todo eso, ¿no? Yo a veces sufro de eso, de que me llevo mucho por la emoción, mucho por esto, y aprendo de su historia mediante historia familiar, ¿no? De que cómo inició, cómo acabó, por qué, ¿no? Y cómo esa emoción, pues, la puedo integrar en algo mejor a lo que él se dedicaba antes, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la historia familiar, darle vida nuevamente a las personas que nos heredaron todo lo que somos hoy. Gracias, hermana Romina. Entonces, muchísimas gracias por esa bonita experiencia. Aquí también les tengo, aquí está el link, donde viene, pues, esto que ustedes acaban de ver. ¿Sí? Entonces, ustedes ya lo pueden ver con más calma, cada uno de los consejos que vienen, que hemos visto con estos 5 principios que hemos aprendido en esta noche, y espero que sean útiles para ustedes. Este, déjenme pasar otra vez a mi diapositiva. Y bueno, solamente puse el del primer video, ¿verdad? Yo ahorita le agrego al hermano Murphy lo de los otros videos, las pequeñas conclusiones. Puse solamente esta para no hacer tan larga la presentación y ya ustedes la tendrán en los grupos de WhatsApp. Y bueno, y se enseñan las personas, no lecciones, que fue el primer video que vimos. Entonces, recordemos cada una de estas cosas que hemos aprendido y ustedes de esa manera van a poder ir enseñando y fortaleciendo el testimonio de cada uno de sus hermanos a los cuales ustedes visitan, a los cuales ustedes van a tener contacto. Oren y piensen en quién podrán ir a visitar durante esta semana y el próximo lunes pueden compartir aquí con el hermano Murphy en su espacio, cómo les fue con esta obra misional haciendo historia familiar con alguien más. ¿Sí? Y pues muchas gracias por su atención, por sus experiencias espirituales. Y me gustaría leer el comentario del hermano, dice Robert Lance de Venezuela, dice, hermosos testimonios. Y recordemos, dice, que la mejor forma de estar preparados para la segunda venida del Salvador es teniendo una recomendación vigente para ir al templo. Y eso podemos ayudar a aquellos hermanos inactivos a que ellos puedan volver su corazón nuevamente, a que enternezcan su corazón y aumenten su testimonio, ¿sí? En cuanto a esta obra. Y una vez que ellos lo tengan, el Espíritu les hará saber que pueden continuar e ir con su obispo y después tener una recomendación para no solamente ir ellos, sino ir toda su familia completa. Y ustedes ver el gozo de ver cómo las familias se unen en ese templo al llevar sus ordenanzas. Comparto mi testimonio de que sé que el templo es la casa del Señor y que su espíritu está ahí y que podemos fortalecer nuestro testimonio al hacer estas obras y estas ordenanzas. Comparto esto humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Y le doy el tiempo al hermano Mor. Amén. Muchas gracias, hermana Mar. Muchas gracias porque a pesar de estar enfermita, ¿verdad? Ha tenido una semana difícil con su voz. Muchas gracias por el esfuerzo de darnos la clase, ¿verdad? ¿Alguno de los que está acá tiene alguna pregunta o algo que agregar para hermana Mar? Solo agregando, muchas gracias, hermana, por su hermosa clase. Gracias, realmente me encanta. Sabe que yo estoy ayudando al hermano Murphy con los flyers y cada vez que él me manda una foto de los hermanos, mira, yo me pongo a llorar porque yo digo, es como que ya los conocieran. Y entonces me encanta hacer los flyers porque yo digo, yo de plano conocí en la preexistencia a los hermanos. Pero realmente muchas gracias, hermana, gracias por su amor y su gran cariño por servir. Gracias, me encantó su clase. Gracias. Gracias, hermano. A ustedes por sus experiencias y todo lo que ustedes aportaron. Excelente clase, hermanita. Muchas gracias. Aprendimos y el Espíritu nos indica lo que debemos hacer en nuestras unidades, ¿verdad? Empieza uno a reflexionar, a crear y a poder implementar, ¿verdad? El conocimiento que estamos adquiriendo.
Muchas gracias por sus esfuerzos, porque Gracias, hermana. Tiene la hermana Irma Morales, alzada su mano. Pues yo, gracias hermana por esta clase, de verdad que ha sido muy inspirada y pues me emociona mucho esto porque ya desde cuando que yo quería trabajar en la genealogía por parte de mi abuela, en una ocasión comenté que no he encontrado forma de cómo trabajar pues con la familia de ella, de mi abuela materna. Y me gustó lo que decían que cuando uno quiere hacer la obra tenemos que acercarnos a aquellos que saben de la genealogía, ¿no? Que saben manejarla. Entonces, de verdad que yo le agradezco también a una amiga que fue la que me invitó y me pasó los links para poder acercarme a ustedes que son expertos en esto. Realmente yo tengo muchos años de miembro, hermana, y con tristeza y con pena digo que no me había esforzado por buscar y por hacer la obra genealógica. Y hermanas, estamos trabajando, ahorita me llamaron como obrera en el templo y entonces entró ese sentimiento muy fuerte, hermano, de poder acercarme con la gente que me puede instruir para poder encontrar a la familia de mi abuela y poder trabajar de ese lado de mi abuela materna. Y apenas hace unos días estuve platicando con una de mis tías, hija de esta abuela, y le dije, oye, ¿tú tienes actas de nacimiento? ¿Tienes algo? Me dice, sí, sí las tengo, te las voy a pasar. Y ella nunca había querido dar nada a nadie. Es muy celosa con las cosas de su mamá. Y entonces recordé, y ahorita con esta clase, hermana, me siento tan inspirada porque todo lo que han comentado, hermana, me ha llegado a mi corazón. Y cómo es que realmente el Señor también nos prepara para poder, y prepara a las personas que están a nuestro alrededor para podernos facilitar pues esta búsqueda. Y entonces al ratito le voy a mandar un mensaje y le voy a recordar que quedó de pasarme su acta de nacimiento y voy a ver qué voy a encontrar, qué puedo encontrar. Muchas gracias por la clase, hermano. De verdad, Gracias, ha hermana. sido muy inspirante. Gracias, hermana. Gracias. Hermana Cecilia Rivera, tiene levantadita su mano. Sí, hermanita, yo quería agradecer porque esta noche aprendí y recordé que tengo que todavía poner las historias de mi familia, los recuerdos. Y me estaba acordando de uno de mis hermanos que él es actor, hace comerciales, y entonces ha hecho muy bonitas obras y las voy a subir, ese video, para recuerdo de la familia. Y así no descuidar, porque yo he avanzado, he hecho la sexta generación, la quinta, sexta, pero me falta todavía llenar huequitos, entonces hay que seguir trabajando. Y gracias por este bonito espíritu. Gracias, hermana Cecilia. Muchas gracias. El hermano Robert tenía levantada su mano. Olvídalo. Eh, no, no se preocupe. Gracias, gracias por la clase y que sigamos todos aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, muchas gracias, hermana Mar. Gracias a todos. El tiempo se nos ha acabado, pero voy a dejar de grabar para que podamos terminar. Esta clase se graba para los que no saben y pueden volverla a consultar o a escuchar las veces que quieran. Ya en el área de comentarios puse el link.